Vamos a esperar unos 2 minutos a que sus compañeros se conecten. Entonces, el área de la base, ¿cuánto será? ¿Cuánto es el área de la base? Vayan por una calculadora, si no traen una calculadora. Ay, güey. No, un profe se mojó y yo el tema. ¿Cómo? ¿Tienen calculadora? ¿Se mojó? ¿O se enojó? ¿Qué? ¿Ya se conectaron? A ver, 8, ya. Entonces, ¿cuánto es el área de la base? Con la calculadora, ¿cuánto nos quedan? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Entonces, 1 al cuadrado por pi. Pues vamos a ponerlo así, pi, nomás. Va a ser 3.14. Y el volumen va a ser, ¿cuánto es el área de la base? O sea, aquí si nosotros tuviéramos este circulito de radio 2, solo cabrían 3 cuadritos. A lo mejor está medio difícil dibujarlo. Pues imagínense pues que yo los dibujaría y que cabrían. Obviamente pues no van a caber completos los cuadritos, sino van a caber los pedacitos. Entonces, si yo dibujo unos cuadritos dentro del círculo, el número de cuadritos que caben va a ser 3.14. Obviamente pues van a quedar ahí partidos, ¿no? Unos todos mochados. Pero si los juntara, harían 3.14 cuadritos. Entonces, para la de aquí, sacar aquí esos cuadritos, juntaría 1, 2, 3 y unos pedacitos que forman nada más el punto 14. 3.14. Así, ¿no? Entonces, el área de la base, entonces si caben 3 cuadritos en la base, y aquí tenemos 1, pues aquí ya van 3.14 cuadritos, y en el segundo piso van a caber otros 3.14 cuadritos, en total van a caber ¿cuántos cuadritos? Son pi 3.14 por 2. Entonces, ¿cuántos cuadritos más van a caber? ¿Cómo cuántos? 6.2. ¿Eh? 6.2. Todos no, más o menos. 6 cubitos van a caber en este pastelito. ¿Vale? A ver, vamos a... Ya les voy a poner un problema. Calculen el volumen de la siguiente figura. Profe. ¿Qué pasó? No se ve lo que... Ajá, no está compartiendo la pantalla. Ah, ya. Yo según yo Ahí. estaba bien perrón y no se veía nada. Ajá. Si partieran, entonces había dicho que si partían el circulito van a caber 3 cubitos y un pedacito de 14.14. Entonces, díganme cuando no se vea. En teoría siempre debo estar compartiendo la pantalla. Más que luego como que se me va el avión. A ver, entonces va un problema. Digamos que tengo así medio pastel. Y este pastel tiene un radio, bueno, vamos a ponerle aquí que mide 4. Y de alto mide 3. ¿Cuál es el volumen? A ver, calculen el volumen de esta figura. Es un círculo. ¿De radio tiene 4? No, de diámetro. 2. 2.
Entonces, ¿cuánto es el volumen de esa figura? Como un pastel de 3 pisos. Es 37.69. 37.69. A ver, perdón. Estaba muy entretenido dibujándolo y hizo las cuentas. ¿Cómo lo calculó? Multipliqué pi por radio nada más, que es la mitad del círculo, ¿no? Ya lo multipliqué por 3 de la altura. ¿Cómo dijo? Multipliqué pi por el radio. Ah, no. Tiene primero que sacar el área de la base, ¿no? El Ahorita. volumen va a ser el área de la base por la altura. ¿Cuánto es el área de la base? Es Es pi por radio al cuadrado, ¿no? pi por radio nada más, ¿no? Porque es la mitad. Es pi por radio al cuadrado. En este caso va a ser sobre 2. 2. 2. Entonces, ¿cuánto vale? En este caso, pues, sí es sobre 2, porque nada más es la mitad. Sale 12.56. No, es 6.28. Ah, sí, no lo dividí. Entonces, a ver, ¿cuánto es el radio? El radio es 2. El radio es 2. Entonces, tendríamos que es pi por 2 al cuadrado sobre 2. Entonces, nos queda nada más 2 veces pi. ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? ¿está compartiendo la pantalla? Sí, ¿O es que a mí no me sale? ahí chécale. Entonces, serían 6 pi, ¿no? Serían Ujú. 6 pi. Y eso si lo pasamos a... Espérame. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuánto es al final? Sí, 18.8495. 84. me parece, ¿no? Lo que habían dicho, pero faltó ahí algo, ¿no? Que nada más nos estábamos tomando la mitad, ¿no? Entonces, más o menos es 18 punto, ¿qué? 84. 18.84. ¿Sí? Ujú. A ver, vamos a ver. ¿Otro problemita? A ver. Fíjense que ustedes tienen un pastel que más o menos tiene esta pinta. ¿Sí más o menos se entiende el pastel? Si lo vieran por arriba, se vería así el pastel. A ver, si lo vieran por arriba, se vería como así. Si lo vieran por arriba, se vería más o menos así. A ver, calculen el volumen de esta figura. Calculen el volumen de este pastel.
¿Sí más o menos se entienden ya las dimensiones? También se va a calcular con la misma expresión que habíamos dicho, es el área de la base por la altura. Hay que ver cuántos cuadritos caben acá para luego como que va a tener como 4 pisos esta figura. ¿Sí más o menos se entiende el problema? Sí, Todo mal dibujado. Bueno, imagínense que su maestro dibuja mejor. Hay que pensarle poquito para hacer este bueno. Primero hay que sacar el área. ¿Ya sacaron el área de la base? ya. ¿Cuánto es? El área sí es 3. ¿Cómo le hacemos para sacar el área de la base? Primero saqué la del rectángulo y después la del círculo. Ajá, hay que ver que estas son 2 figuras, ¿no? Sí, Tenemos un circulito de radio 3. De radio 3 y también tenemos un rectángulo. ¿De cuánto por cuánto? 5 por 6. 5 por 6. ¿Sí? Porque de acá era 3. Acá hay otros 6, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el área de estos 2 juntos? ¿Cómo se saca? Entonces, el área del primero, acá tenemos que es pi por 3 al cuadrado, ¿no? ¿Y este es cuánto? ¿Cuánto tiene el área del rectángulo? ¿El rectángulo qué tiene? queda como 5 por 6, 30. ¿Y esto más o menos cuánto es? 9 pi. Entonces el ¿Algo área se de divide la... entre 2? No. ¿Por qué entre 2? ¿Cómo se saca el área de un círculo? Porque la otra sí lo dividió. Pero ¿por qué era la mitad? Pi por radio al cuadrado. Nomás era la mitad. Hasta le puse en rojo, fíjate. Solo la mitad. Ah, Entonces, ¿cuánto es el área de la base? ¿Cuánto es el área de la base?
¿Cuánto fue el área de la base? En total, Mm, a mí me salió 58.2744. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 58 punto qué? 2744. Más o menos, ¿no? Sí. Entonces ya ahora para encontrar el volumen va a ser el área de la base por la altura. Entonces no sé qué multiplicar eso por cuánto. Por 4. Ya nos quedan 2, 33.1 más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces más o menos se entiende la idea de estos pastelitos, cómo se calcula el volumen. Yo creo que ya suficientes pastelitos, ¿no? Entonces, casi nada más es lo que hay que ver, que tenemos, si tenemos como una figura, le llaman en el libro cilindro, hay que ver cuántos cuadritos caben en la base, y pues de ahí vamos a ir viendo cuántos cuadritos a lo alto tenemos, cubitos van a ir cabiendo, si en la base caben 18 cubitos, y tengo un piso, pues ahí van 18 cubitos, 2 pisos, 36 cubitos, y así vamos 54 de 3 y 72 de 4. Entonces lo que hace, por eso es la área de la base por la altura, para calcular el volumen de estas figuras. Y eso pues, eso es lo que le llamamos el volumen, pues es como el espacio que ocupa, pero quizá a lo mejor en términos más llanos podemos decir cuántos cubitos caben, ¿no? Es una forma de decirlo. ¿Cuántos cubitos de estos caben? Es el volumen de una figura. ¿Sí? Sí. Ujú. Esa es una forma más terrenal de decir qué es el volumen. Es decir, cuántos cubitos caben cuántos cubitos unitarios, cubos unitarios caben en una figura. Y de ahí salen pues las fórmulas de base por altura y el área de la base por altura. Por ejemplo, aquí sale el volumen del cilindro, área de la base. El área de la base es un círculo. En un cilindro el volumen es el área de la base, que es pi por r cuadrada. Este es el área de la base por altura. ¿Sí? Esa es la fórmula que dice que nos enseñan luego en el kinder. No nos enseñan en el kinder. Para encontrar el volumen. Es la que aquí muestra el libro, ¿no? Pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? También la caja rectangular, pues ese es lado por ancho por alto. El length, el width, y el largo, el ancho, y el height, que es la altura. Entonces ahora vamos a estar hablando de unas figuritas, pues, que son vamos a intentar ahora medir, el cálculo nos va a permitir medir figuras más complejas, porque casi ahorita nada más podemos medir figuras así muy sencillas, que estén hechos a partir de figuras sencillas, porque no conocemos otra forma. Entonces el cálculo nos va a permitir encontrar volúmenes de cosas más extrañas. Entonces, pues, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser partir la figura como hacerle cortes y tomar ahí rebanadas. El volumen de esas rebanadas va a estar dado por el área como si fueran pedacitos de cilindros. Fíjense aquí el libro está aproximando esta figura extraña por cortes como si fueran cilindros, como los que ahorita calculamos. ¿Y cómo se calcula el volumen de esos cilindros raros? Pues va a depender del área de esas figuras y la altura, pero en este caso la altura va a ser el grueso de la rebanada, ¿sí? ¿Sí me siguen? Sí. Sí. A ver, ¿qué mencioné? ¿Qué dije? Alguien que comparta, que repita lo que... Creo que dijo usted que
que ahí las curvas de la figura van a ser como su altura. ¿Las curvas de la figura van a ser su altura? Algo así fue lo que entendí. A ver, ¿alguien más que comente? Las curvas, más bien el grosor. Aquí el grosor este delta X Ajá. que aparece acá, va a ser la altura. Oh, pues sí. ¿Ven que aparece ahí un delta X? A ver, creo que tiene una forma de rayar aquí. O sea, fíjense que aquí tenemos, va a ser, esto que está aquí es esto que tenemos aquí. Hay alguien que... Pues aquí lo que tenemos va a ser esto va a ser como la altura. Y aquí tenemos un área. ¿Sí? Lo van a partir así como en pedazos, como que son muchos cilindritos. Entre más fino, entre más pequeños hagamos los cilindros, se va a aproximar mejor. Si se fijan aquí como que la figura se distorsionó un poco debido a que los cortes que se tomó eran como grandes, como que lo aproximaba pues por esas figuras como las que estuvimos calculando ahorita, que les llama cilindros. Pero lo malo es que se deformó. Si tomáramos pedazos más pequeños, con más rebanadas, se irían aproximando más esas figuritas a la figura real. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Entonces, realmente nosotros pues vamos a tener que sumar, para encontrar el volumen de esta figura aproximadamente, vamos a tener que sumar todos estos volúmenes. ¿Sí o no? Si sumamos los volúmenes de todas estas rebanadas, pues más o menos se va a parecer a la figura, a esta figura que queríamos calcular del volumen. Lo malo es pues que pues como está media deforme, pues no va a quedar exacta. No va a quedar exacta. Pero ahí más o menos va a dar el gatazo. Va a quedar aproximadamente. El volumen de cada una figura, de cada una de las figuras, tiene que ver con el área. Nosotros vamos a estar hablando de funciones. Y a lo largo que nos vayamos moviendo en el eje X, va a ir cambiando el área de la figura. ¿Sí más o menos se entiende? ¿Qué me refiero? ¿No? ¿A qué dije? ¿Qué intenté decir? O sea, dependiendo en qué posición X vayamos, aquí va a corresponder un área. Si yo me muevo en otro X, pues ya ahora es otra área, ¿no? Si yo me tomo un X diferente, pues voy a tener diferentes áreas. Por ejemplo, aquí en el punto B, pues tengo esta área, la cara esta. Esta va a ser el área en el punto B. Aquí en el punto XY tengo esta área. Esta va a ser el área en el punto XY. Y para encontrar el volumen de esta figura, lo que obtengo es el área de la base por altura. Pero la altura es este pedacito que está acá. Este pedacito que voy a poner aquí en rojo. Que no se deja así. En verde, pues. Tampoco sé. Esto que está aquí es la altura. La altura es igual a la separación que hay entre un X y otro X. Eso le llamamos delta X.
Entonces el volumen, esto es nada más para encontrar el volumen de una de estas figuras. Entonces tendríamos que el volumen de esta figura, vamos a llamarle de X3, sería el área en X3 multiplicado por el delta X. El delta X aquí es el ancho, el grosor. Y aquí tenemos nosotros un área en X3. ¿Más o menos se entiende eso que estoy poniendo? Y tendría aquí un área en X2. Tendría un volumen en X2, tendría un volumen en X1 y un volumen en X0. Y tendría que sumar todos estos para que me dé un aproximado. Tengo que hacer una suma, bueno, tendría que sumar. Tendría que sumar el volumen en X0 más el volumen en X1 más el volumen en X2 y así sumar todos los volúmenes hasta que al volumen en XN, en XN menos 1, que sería el último. Y esto sería la suma desde I igual a 0 hasta N menos 1 de los volúmenes XY. Entonces esa sería una forma de sumar estos volúmenes. Voy a borrar todo esto. Entonces el libro, aquí lo menciona, los volúmenes son la suma de todos los, en el libro empiezan en el 1, desde el I igual a 1 hasta el N, de las áreas por las alturas, que las alturas son el grosor. Y si nosotros nos tomamos el límite cuando tiene infinito, tenemos que hacer una integral del área de estas figuras. Las sumas de cosas que son muy pequeñas es una integral. Es la integral de la suma de todas las áreas que dependen de función, como función de X. Entonces esa va a ser la fórmula para encontrar el volumen de figuras. ¿Sí? No. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar aquí, pone como ejemplo, encontrar el volumen de una esfera. Sí, más o menos vamos entendiendo y ya nos perdimos bien feo. Ahí va. ¿Más o menos? A ver, ¿qué hemos mencionado? Sí. A ver, alguien que me diga qué hemos mencionado sobre todo lo que estamos diciendo. ¿Quién nos dice algo? ¿No estamos perdidos? ¿No? ¿Nadie? No, pues que sí habíamos entendido algo. A ver, mencionen algo, digan algo. Ah, ya se acabó la clase, ¿no? Creo. Pensé que era de 12. Ya, maestro. Bueno. No, ¿Cómo? que ya se acabó. Entonces váyanse a desayunar y ahorita continuamos pues con ahora la clase de computación, de programación. Dale, profe. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos, ¿no? A lo más. ¿Cuánto tiempo, profe? Pues unos 20 minutos máximo. Sale.